Buenas noches a todos, buenas tardes en otros lugares, ¿cómo están hoy? Bueno, por acá vamos a, a iniciar hoy con el módulo número 4, pero vamos a retomar un poquito la última actividad que hicimos ayer, ¿sí? A ver, ¿quién puede participar? ¿Quién quiere participar? Recordemos que la actividad trataba sobre un ejercicio de autoseguimiento en una única actividad rutinaria de cada día para identificar en cada oportunidad únicamente los aspectos conductistas. En este caso, teníamos prepararse para salir a trabajar, ejecutar alguna tarea rutinaria, hacer la cola para cargar la gasolina, ir al abasto y comprar los víveres, vestirse, alimentar y preparar para salir a la escuela con los niños. A ver, ¿quién la hizo? ¿Quién hizo ese ejercicio? ¿Quién hizo el intento? Ok, Miriam. Cuentan. Mientras que Miriam escribe, yo le puedo comentar por acá uno, más o menos así. Ir al abasto y compartir y comprar los víveres. En primer lugar, salgo de mi casa caminando al centro comercial, entro al supermercado, saludo a los empleados, tomo el carrito de compras, me dirijo al primer pasillo del supermercado por productos de limpieza. Observo los precios y comparo. Me dirijo al tercer pasillo por los productos o por el producto del café. Paso por el cuarto por harina, arroz, pasta, granos, mantequilla, aceite, entre otros. Paso por el quinto pasillo por sal y azúcar. Luego voy al mostrador por productos de higiene personal. Me dirijo a la caja a cancelar. Pregunto el monto a cancelar y entrego la tarjeta para pagar. Agradezco y me despido. Regreso a mi casa caminando. Esto es una rutina que se hace cada 8 días por lo menos y tardo más o menos 30 minutos. El propósito es identificar las diferentes conductas durante una actividad de rutina personal semanal. ¿Qué conductas se observan ahí? Caminar, saludar, agarrar, mirar, preguntar, entregar, pagar, despedirme. Entonces dice que en el ejemplo describe una secuencia de comportamientos orientados a la compra de un supermercado. Los aspectos conductuales incluye la planificación, ir al centro comercial con un propósito, la interacción social, saludar a los empleados, agradecer y despedirse. La toma de decisiones, comprar, comparar precios, elegir productos y la ejecución de tareas, recorrer pasillos, pagar. Se observa un comportamiento dirigido a una meta con una secuencia lógica que culmina en la satisfacción de una necesidad, comprar alimentos de higiene. La repetición de esta secuencia demuestra un hábito aprendido y una rutina establecida. ¿Ok? Entonces vamos por acá a leer el de Miriam. Dice, la conducta de hacer la cola para cargar gasolina puede relacionarse con varias teorías del aprendizaje, pero lo más evidente es la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Esta teoría postula que el comportamiento se aprende a través de sus consecuencias, donde las acciones seguidas de recompensa tienden a repetirse, mientras que las acciones seguidas de castigos tienden a disminuir. En el caso de hacer la cola, la recompensa podría ser la obtención de la gasolina, que es bien deseado. La acción de hacer la cola, el comportamiento, se refuerza positivamente por la obtención de la gasolina. La consecuencia, o la consecuencia, sí. Si la recompensa es la gasolina, se retira, la conducta de hacer la cola podría disminuir.
aunque esto también dependerá de otros factores como la necesidad de la gasolina y la disponibilidad de alternativas. Además, podría considerar la influencia de la teoría del aprendizaje social de Bandura. Las personas observan a otros haciendo la cola y aprenden que esta es una estrategia efectiva para obtener gasolina. La observación de otros actuando de cierta manera puede llevar a la adopción de esa conducta, especialmente si se percibe como exitosa. Es decir, la conducta de hacer la cola para cargar gasolina se puede explicar a través de la combinación del condicionamiento operante, reforzamiento con la obtención de la gasolina. Y el aprendizaje social sería la observación e imitación de otro. Muy bien, Miriam. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartirlo? Sí, es bueno hacer este tipo de ejercicios. A veces sin querer o con este tipo de ejercicios nos decimos, oye, si somos conductistas. ¿Ves? Entonces uno cree que no es, pero sí, en nuestro quehacer día a día se aplican ese tipo de teorías. Bien, vamos entonces a iniciar con el módulo número 4. ¿Se puede ver la pantalla? Por favor, me confirman con un sí si se ve la pantalla. Ok, perfecto. Hoy vamos a iniciar con el módulo 4, que es teoría cognitiva y constructivista. La constructivista de Piaget y la de Brunner. Tenemos nuestro saludo, la clase magistral, la ejemplificación de las actividades y una evaluación o pequeñas evaluaciones. Vamos a dar una introducción con el ejemplo de algunas planificaciones de la teoría de Ausubel y de Gagné, que fueron las que vimos ayer. Por acá traje algunos ejemplos. Recuerdan que ayer iniciamos o terminamos, mejor dicho, con estas fases que les comenté que también esta teoría es un módulo instruccional. Estas fases son una forma de nosotros organizar una clase, que también las podemos ver en estos 9 eventos de instrucción de Gagne, donde está llamar la atención, informar a los estudiantes, estimular el recuerdo, presentar el contenido, proporcionar orientación al alumno, obtener rendimiento, proporcionar retroalimentación, evaluar el desempeño y mejorar la retención y la transferencia de trabajo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que los podamos relacionar con las actividades con nuestros estudiantes. Por acá tenemos la planificación de una clase según el modelo de Gagne y el aprendizaje constructivista de Ausubel. Diseñadas para 5º grado, el área es de ciencias sociales, la planificación es de una sesión. Dice, conociendo las señales peatonales. El objetivo que queremos lograr es que los estudiantes identificaran y asociaran las señales de tránsito más comunes con su significado. Entonces, según los eventos de Gardner, tenemos el primero, estimular la atención y la motivación. Vamos a tardar unos 5 minutos. Iniciamos la clase con una pregunta. ¿Quién de ustedes ha cruzado una calle solo o con un adulto? ¿Qué pasos siguieron para hacerlo de forma segura? Se puede mostrar una imagen con un cruce peatonal animado y preguntan qué elementos reconocen. Entonces, estas preguntas activan los conocimientos previos de los alumnos. Ellos en este momento pues empiezan a interactuar y vamos a escuchar en cantidad de cosas que ellos nos van a decir, incluyendo conductas inapropiadas que pueden hacer hasta los adultos, ¿verdad? En el segundo evento tenemos informar los objetivos de la lección. Hoy vamos a convertirnos en superpeatones. El objetivo es que aprendan a identificar las señales que nos mantienen seguros en la calle y por qué es importante obedecerlas.
Luego tenemos el tercer evento, activar los conocimientos previos. Pide a los estudiantes que mencionen cualquier señal de tránsito que conozcan, sean peatonal o para vehículos. Anota sus respuestas en el pizarrón. Luego tenemos el cuarto evento, presentar el contenido. Utiliza diapositivas o carteles para presentar las tres señales clave. El semáforo peatonal, el muñeco caminando verde y la mano quieta roja. Explica claramente qué significa cada uno. Luego tenemos el paso de cebra o cruce peatonal, las líneas blancas que marcan el lugar seguro para cruzar. Y la señal de zona escolar, con la imagen de un adulto con niños. Explica su función en los alrededores de la escuela. Y se dan ejemplos concretos para cada uno. Luego viene el evento 5, guiar el aprendizaje. Se sugiere dividir a los estudiantes en grupos y entregar a cada grupo una tarjeta con imágenes de señales. Se les puede pedir que clasifiquen las tarjetas y discutan el significado de uno de esos, de cada uno en su grupo. Anímales, a usar las palabras que aprendieron. En el evento 6 tenemos provocar el desempeño, realizar una dinámica de adivinanzas de señales. Muestra una imagen de una señal y pídele a los grupos que levanten su mano o tarjeta correcta para mostrar su respuesta. Tenemos en el evento 7, proporcionar retroalimentación, revisar en voz alta las respuestas de las dinámicas, corrigiendo cualquier error de manera positiva y en refuerzo de los conceptos claves y el porqué de cada señal. Luego hay una sesión 2, esa se puede hacer en otro momento de la clase, otro día. Tenemos aplicando las reglas peatonales. El objetivo, los estudiantes aplicarán los conocimientos sobre las señales peatonales en una situación o en una simulación de situación cotidiana. Tenemos el primer evento, estimular la atención y recordar. Comienza la clase con un breve recordatorio de la sesión anterior. ¿Quién recuerda qué significa el muñeco caminando en el semáforo? Y la mano quieta. Muestra las tarjetas de las señales nuevamente para refrescar la memoria. Luego en el evento 2 tenemos informar el objetivo de la lección. Hoy vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Vamos a simular que estamos en la calle y que tendremos que actuar como super peatones. El tercer evento, activar los conocimientos previos. Haz preguntas rápidas sobre lo que debemos hacer en diferentes situaciones como ¿qué hacemos cuando no hay semáforo? Pero si hay un paso de cebra, ¿qué se puede hacer en esos casos? Luego tenemos presentar el contenido. Repasa las reglas de acción asociada a cada señal. Por ejemplo, al ver el paso de cebra, explica, primero miro a la izquierda, luego a la derecha, y si no viene ningún auto, cruzo. En el quinto evento sería guiar el aprendizaje y provocar el desempeño. Se organiza una simulación de la calle en el salón de clase, una cinta adhesiva para marcar un paso de cebra. Designamos roles. Algunos serán peatones, otros guardias de tránsito y en resto autos que se mueven lentamente. El docente actúa como narrador, planteando escenarios. El peatón quiere cruzar la calle, pero el semáforo está en rojo. ¿Qué debe hacer? Los estudiantes en sus roles deben actuar de forma correcta. Luego, en el evento de evaluar el desempeño, se entrega una breve hoja de trabajo con 2 o 3 escenarios. Por ejemplo, una imagen de un semáforo peatonal con la mano roja y la respuesta. ¿Qué acción debe tomar? Esta actividad evaluará la comprensión individual. El evento 7, proporcionar retroalimentación y reforzar el aprendizaje. Revisa las respuestas de la hoja de trabajo en voz alta. Cierra con una conversación grupal sobre lo que aprendieron y la importancia de la seguridad vial. Y en la 8, facilitar la retención y transferencia. Pide a los estudiantes que cuando salgan de la escuela
Presten atención a las señales que ven y practiquen las reglas con sus padres. Felicítalos por su participación. Esa sería una clase estupenda. Creo que a los niños les gustaría bastante y se divertirían. Entonces, en esa clase, 2 sesiones, estamos utilizando los eventos del método de, de Gane. Entre las estrategias para el aprendizaje significativo tenemos por acá relación de contenidos con la vida real. Esta conecta el nuevo aprendizaje con experiencias cotidianas de los estudiantes, mostrándoles cómo lo que aprenden tiene relevancia fuera del aula. Uso de ejemplos claros y relevantes. Explica los conceptos nuevos a través de ejemplos que sean familiares para los estudiantes, ayudándoles a hacer conexiones significativas. Están las actividades de conocimientos previos. Antes de empezar una clase, una nueva lección plantea preguntas o actividades que activen los conocimientos previos de los estudiantes, facilitando la integración de lo nuevo. En los organizadores gráficos tenemos que se pueden introducir organizadores gráficos como diagramas de Venn o cuadros sinópticos para ayudar a los alumnos a estructurar y entender mejor los nuevos conocimientos. También tenemos los mapas conceptuales y los mapas mentales que se utilizan para que los estudiantes conecten los nuevos conceptos con sus conocimientos previos, visualizando las relaciones entre ideas. Recuerden que estas estrategias están inmersas en cada uno de los momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Ahora por acá tenemos unos ejemplos de actividades basadas en la teoría de Ausubel. Actividades para realizar en una clase sobre ecosistemas. Entonces vamos a colocar un mapa conceptual, lo podemos llamar lo que sé. Descripción. Antes de introducir el tema, pide a los estudiantes que creen un mapa conceptual en el pizarrón o en sus cuadernos con el término central ecosistema. Deberán conectar todas las palabras e ideas que ya asocian con este concepto. Por ejemplo, planta, animales, sol, agua, entre otros. Según la estrategia de Ausubel, funciona como un organizador previo expositivo y permite al docente evaluar los conocimientos existentes y a los alumnos visualizar sus propias ideas antes de recibir la información formal. Esta estrategia de mapas conceptuales y mapas mentales es muy hermosa trabajarla con los niños. Por acá tenemos los gráficos. Este se llamó SQA. Sé, quiero saber y aprendí. Descripción. Preparar una tabla con 3 columnas. Sé, quiero saber y aprendí. Los estudiantes completan las primeras 2 columnas al inicio de la lección con lo que ya saben sobre el ecosistema y las preguntas que tienen. La columna aprendí se completa al finalizar la unidad. Esta estrategia, según Ausubel, es un organizador previo que ayuda a activar conocimientos previos y a generar un andamiaje para la nueva información, creando un marco para el aprendizaje significativo. También tenemos otra tercera actividad que la llamamos analogía de ecosistema como ciudad. En la descripción tenemos que se introduce una analogía comparando un ecosistema con una ciudad. Por ejemplo, los productores, plantas, son las fábricas de la comunidad. Los consumidores, los animales, son los habitantes y los descomponedores son los trabajadores de reciclaje. Esta estrategia, según Ausubel, es una forma de reconciliación integradora y de aprendizaje significativo. Relaciona un concepto nuevo y complejo, el ecosistema, con uno muy familiar y concreto, la ciudad, facilitando la comprensión de las interacciones. Así como estas, se pueden crear muchísimas otras actividades. Y como les dije ayer,
Nos podemos apoyar también de la IA cuando tenemos de repente algún contenido que queremos hacer como algo diferente. Podemos trabajar con la IA. Nos apoyamos de ella, por supuesto, generándole buenos prompts para que tengamos un resultado apropiado a lo que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes. Según la teoría del doble vínculo de Gregory Bateson, tenemos por acá los padres e hijos. Un padre dice a su hijo, sé honesto, pero luego lo castiga por decir la verdad sobre algo que hizo mal. Una madre le dice a su hija, te quiero, pero nunca le demuestra afecto físico o verbal. Un padre le dice a su hijo, no llores, pero luego lo critica por ser insensible. Estos puntos son muy frecuentes en nosotros. Entre las relaciones de parejas tenemos una pareja dice, necesito más cercanía, pero cuando el otro busca intimidad, lo rechaza o lo ignora. Una persona dice, confío en ti, pero constantemente cuestiona y revisa las acciones de su pareja. En nuestro entorno laboral tenemos como ejemplo un jefe que dice, quiero tu opinión, pero luego desestima o critica las ideas de sus empleados. También un empleador exige creatividad, pero luego rechaza los proyectos que se salen de lo establecido. Y en el ámbito educativo, un profesor le dice a un estudiante, participa en clase, pero luego lo califica negativamente por la intervención del estudiante. Un maestro pide a los alumnos que sean curiosos, pero luego evalúa únicamente la respuesta correcta. Entonces, estos son ejemplos concretos de las teorías que nosotros trabajamos ayer. Hoy vamos a trabajar con la teoría cognitiva constructivista de Piaget y la teoría constructivista de Brunner. Por acá tenemos Desvelando el constructivismo, la visión de Jean Piaget. Jean Piaget, el arquitecto del conocimiento. El célebre psicólogo suizo es ampliamente reconocido como el padre del constructivismo. Su innovadora perspectiva transformó la comprensión de cómo los individuos adquieren conocimiento. Piaget argumentaba el conocimiento no es simplemente recibido de forma pasiva, sino que es construido activamente a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Vamos a prestar atención a este video sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Es una de las teorías del desarrollo más importantes y conocidas. Por eso, hoy te traigo las 4 etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento. Piaget propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo. Etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años. En esta etapa, el niño interacciona con el medio a través de los reflejos innatos que va modificando y perfeccionando por ensayo y error. Según detecta que sus acciones modifican el entorno, se despierta en él una clara intención exploradora. Por ejemplo, gatea para alcanzar un objeto que le llama la atención, e incluso es capaz de anticiparse a los hechos. Por ejemplo, tira un juguete de la silla para captar la atención de sus padres. Etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Es en esta etapa cuando el pequeño desarrolla la capacidad de representación. El niño crea imágenes mentales de la realidad. Imita las acciones de los adultos y sus iguales. Muestra claros signos de juego simbólico. Por ejemplo, reconoce la imagen de un árbol o de una persona en un dibujo y sus competencias lingüísticas mejoran notablemente. Etapa de las operaciones concretas, de 8 a 12 años.
Lo más característico de esta fase del desarrollo es que el niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias sobre los sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas, unificadas. Por ejemplo, un niño prepúber deduce por sí mismo que si cambias el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de agua es la misma, aunque en el segundo recipiente aparentemente anterior habría incurrido al error. Etapa de las operaciones formales. Es en la adolescencia cuando el niño desarrolla una operación compleja, razonamiento hipotético deductivo. Esto significa que el adolescente, ante algún problema, analiza todas las premisas y valora diferentes hipótesis sobre su causalidad o efecto. En el anterior estadio del desarrollo, el niño hacía inferencias sobre la experiencia real. Ahora, problemas pueden presentarse de manera figurada, sin necesidad de que el adolescente tenga ninguna experiencia sobre el hecho. En esta etapa también es característica la metacognición, que es la capacidad de poder reflexionar sobre nuestro propio razonamiento. Implicaciones. El modelo piagetiano sobre el desarrollo cognoscitivo tuvo y tiene una notable repercusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar. Conocer en qué fase del desarrollo se encuentra el niño, su ritmo madurativo y potenciar sus talentos para compensar sus dificultades son factores clave para el trabajo del educador en el aula ordinaria y sobre todo con alumnos de educación especial. Aunque es una teoría muy utilizada, no está exenta de críticas. Una de ellas es que Piaget no consideró el aspecto social, es decir, veía a los niños como pequeños científicos en solitario, subestimó las capacidades de los niños. Por ejemplo, un niño que está en la etapa de operaciones concretas también puede razonar de manera abstracta, especialmente si se le entrena. Numerosos estudios han simplificado las tareas piagetianas, alterando diversos componentes de las mismas como las instrucciones, materiales y procedimientos utilizados. Los resultados mostraron que niños de edades mucho más tempranas a las propuestas por Piaget eran ya capaces de resolver estas tareas formales, simplificadas. ¿Y bien? ¿Qué opinas de la teoría de Piaget? ¿Qué usos le encuentras? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que si necesitas... Bien, por acá tenemos que la teoría de Piaget formuló una teoría fundamental sobre cómo los niños adquieren y procesan la información. Propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en una secuencia de etapas, donde los niños construyen activamente su comprensión del mundo, desarrollo cognitivo y tiene una retroalimentación. Los 4 estadios del desarrollo cognitivo. Piaget identificó 4 estadios claves, cada uno caracterizado por habilidades cognitivas distintivas que permiten a los niños interactuar y entender su entorno de nuevas maneras. Tenemos el primero, el sensoriomotriz, de 0 a 2 años. Los bebés exploran el mundo a través de los sentidos y la acción motora. Desarrollan la permanencia del objeto. El 2 sería el preoperacional, que es de 2 a 7 años. Comienza el uso del lenguaje y el pensamiento simbólico, aunque el razonamiento es aún egocéntrico e intuitivo. El 3, operacional concreto, de 7 a 11 años. Desarrollan la lógica aplicada a eventos concretos, comprendiendo conceptos como la conservación y la clasificación. Operacional formal, de 11 a 15 años. Los docentes adquieren la capacidad de reforzar abstractamente, pensar hipotéticamente y considerar múltiples perspectivas. Aportes fundamentales de Piaget. Fue pionero en conceptualizar el desarrollo cognitivo,
como un proceso activo de construcción del conocimiento, publicando su obra La psicología de los niños en 1920. Su teoría de la adquisición de la inteligencia destacó como la interacción con el entorno y que es crucial para el crecimiento intelectual. Pilares de la estructura cognitiva. Piaget formuló el concepto de estructura cognitiva, refiriéndose al andamiaje mental que permite a los niños reforzar, planificar y resolver problemas, desarrollándose a través de la interacción constante con su entorno, a través de esquemas mentales, donde estas unidades básicas de conocimiento que organizan la información, asimilación, integrar nueva información en esquemas existentes y por acomodación modificar esquemas o crear nuevos para adaptarse a información nueva. El modelo del equilibrio cognitivo. El modelo del equilibrio cognitivo de Piaget explica cómo los niños buscan la coherencia entre sus conocimientos previos y la nueva información. Este proceso dinámico impulsa el aprendizaje activo y la construcción de conocimientos. Entonces tenemos lo que es la asimilación, el equilibrio, la adaptación y el desequilibrio. La relevancia del juego simbólico. En 1932, Piaget destacó la importancia de los juegos simbólicos como una forma de aprendizaje. A través del juego, los niños no solo imitan la realidad, sino que también la transforman y consolidan nuevas habilidades cognitivas. Sus investigaciones clave. Piaget respaldó su teoría con extensas investigaciones que exploraron diversos aspectos del desarrollo cognitivo infantil a lo largo de los años. En 1923, estudio de juicios morales de los niños, analizando cómo comprenden las reglas y la intencionalidad. En 1926, una investigación sobre la adquisición del lenguaje y su relación con el pensamiento. Y en 1930 estudió de las operaciones lógicas en los niños, explorando su capacidad para razonar sobre relaciones y cantidades. Impacto de Piaget en la educación. La teoría de Piaget ha transformado la pedagogía, proporcionando a los educadores un marco para entender cómo aprenden los niños y cómo diseñar experiencias educativas adecuadas a su etapa de desarrollo. El aprendizaje activo fomenta un rol activo del niño en su aprendizaje, en lugar de ser receptor pasivo. Enfoque centrado en el niño. Adapta la enseñanza a las capacidades cognitivas de cada etapa de desarrollo. Y los materiales promueve el uso de herramientas concretas para la exploración y la comprensión. El legado de Piaget. El objetivo principal de la educación es crear individuos capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Aunque su teoría ha evolucionado, los principios de Piaget siguen siendo la base de la psicología del desarrollo y de la pedagogía moderna. En cuanto al constructivismo, es un aprendizaje activo y significativo. Con él se hace una interacción, una construcción, una experimentación y una reflexión. Asimilación y acomodación. Los pilares del aprendizaje. Por asimilación, tenemos procesos de incorporar nueva información a las estructuras cognitivas o esquemas mentales ya existentes. Es como encajar una pieza nueva en un rompecabezas que ya tenemos. Por acomodación, implica modificar o reestructurar esas estructuras cognitivas
para adaptarse a la nueva información que no encaja como los esquemas previos. A veces hay que cambiar el rompecabezas entero. El ciclo dinámico de ese conocimiento. Estos dos procesos, asimilación y acomodación, operan de forma simultánea y continua, impulsando la construcción y reconstrucción constante del conocimiento. Tenemos lo que es una nueva experiencia, encuentro con información novedosa, viene lo que es el desequilibrio, la información no encaja con esquemas existentes. Y luego viene lo que es la asimilación y la acomodación, procesos para integrar lo nuevo. Y se procesa un nuevo equilibrio, donde se reestructura la comprensión más profunda. Y volvemos a lo que es un equilibrio, estado inicial de la comprensión. Importancia en el desarrollo cognitivo. La teoría de Piaget es fundamental para entender cómo los niños desarrollan habilidades cognitivas y construyen su conocimiento del mundo. Niños activos no son receptores pasivos, son exploradores y experimentadores. Aprendizaje por descubrimiento. Construyen su comprensión mediante la interacción directa. Desarrollo integral. Fomentan la memoria, la atención, razonamiento y resolución de problemas. El rol transformador del educador. En el constructivismo, el papel del maestro evoluciona de transmisor de información a facilitador del aprendizaje. Guía y estimula. El docente crea entornos ricos en experiencias. Fomento de la exploración, promueve la curiosidad y la experimentación. Resolución de problemas, diseña actividades que desafían al alumno. Adaptación individual, personaliza estrategias según las necesidades del estudiante. Objetivo final, aprendizaje activo y significativo. El conocimiento no se transmite, sino se construye según Piaget. El constructivismo busca que el aprendizaje sea profundamente significativo para el estudiante, conectando nuevos saberes con sus experiencias previas. Tiene un aprendizaje activo a través de la participación directa del estudiante. Un aprendizaje significativo con la conexión con conocimientos previos. Y el constructivismo a través de la teoría que guía la educación. Conclusiones y próximos pasos. Revolución pedagógica. El constructivismo de Piaget cambió nuestra visión del aprendizaje, enfatizando la construcción activa del conocimiento. Tiene un impacto duradero. Su teoría sigue siendo la piedra angular en la educación y el desarrollo cognitivo. Desafío continuo. Implementar enfoques constructivistas requieren flexibilidad y creatividad por parte de los educadores. Ahora bien, con toda esta información suministrada, me gustaría que ustedes lo relacionen con su entorno laboral, según los niveles donde dan clases, en cuál de los estadios de Piaget se encuentran sus estudiantes. Según los estadios que vimos anteriormente, los voy a colocar por acá arriba, estos. Según los estadios los estadios de Piaget, ¿en qué nivel están sus estudiantes? A ver, por lo menos dos personas que participen. A ver, ¿están activos por acá? Ok. Vicky, operacional formal. Ok, ¿con qué grado trabajas? Ese es de 11 a 15 años. Perfecto. Belkis, los míos están en sensoriomotriz. Belkis, tengo ya la planificación de la paleta de ese grupo de estudiantes, ¿ok? Me recuerdas al finalizar para enviártela.
Ok, Deglis, la operacional concreta. Muy bien. Bien, de acuerdo a la identificación de nuestros estudiantes de su nivel de aprendizaje según la teoría de Piaget, es que nosotros debemos construir estrategias em, significativas para que ellos alcancen ese aprendizaje. Recordemos que ya los niños de hoy en día no aprenden igual como aprendimos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer y identificar las teorías y las estrategias. Ayudados con los modelos instruccionales, podemos crear em, clases espectaculares. Muy bien. Ok, entonces continuamos por acá. Fíjense cómo vamos enlazando una cosa con las otras, ¿verdad? Y desde la primera teoría que vimos hasta ahorita, todas las utilizamos nosotros en clases, ¿verdad? Bien, continuamos por acá. Vamos ahora a trabajar con la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Exploramos la influyente teoría de Brunner, un pilar en la mejora de los modelos de aprendizaje y cómo fomentan la construcción activa del conocimiento en el aula y más allá. Vamos a observar este video. Se entiende por aprendizaje por descubrimiento, también llamado heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presente en su forma final, sino que debe ser descubierto por el aprendiente. El psicólogo y pedagogo Jerome Brunner desarrolló una teoría de aprendizaje de índole constructivista, conocida con el nombre de aprendizaje por descubrimiento. Brunner considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado, que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, en lugar de explicar el problema, de dar el contenido acabado, el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a los aprendientes para que mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, lleguen a descubrir cómo funciona algo de un modo activo. Este material que proporciona el profesor constituye lo que Brunner denomina el andamiaje. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla qué es aprendizaje por descubrimiento y cómo aplicarlo. Recuerda que si el contenido te es de utilidad, puedes apoyar al canal realizando una aportación en el botón de supergracias. ¿Listos? Aquí vamos. Uno de los elementos más relevantes del aprendizaje por descubrimiento es que permite que el alumno o aprendiz sea un sujeto activo en la propia construcción de conocimientos, de tal manera que pueda otorgar significado con más facilidad al nuevo material y organizarlo en función de sus intereses y conocimientos previos. Permite asimismo que el propio sujeto desarrolle la capacidad para pensar por sí mismo y de manera crítica con el material ya existente, además de poder potenciar el pensamiento lateral e incrementar la sensación de autoeficacia a largo plazo. También se vincula a elevados niveles de interés y motivación por parte del alumno para aprender. Metodología. Esta metodología de enseñanza se basa en unos principios o condiciones que se deben seguir para lograr que dicho aprendizaje sea adecuado para el alumnado. Las premisas son que el conocimiento sea adquirido por el niño. Se debe apuntar la búsqueda a un tema en concreto para centrarse en un objetivo. El aprendizaje es resultado de la investigación y experimentación y no de la transmisión de las diferentes materias de forma oral por parte del docente. La técnica del descubrimiento es la fórmula más precisa y eficaz para la asimilación de los contenidos que se quieren trabajar. El objetivo principal de dicho método es que las materias partan del entorno más cercano del niño. Los temas trabajados se convierten en lecciones más duraderas e interesantes para los alumnos. El propio conocimiento va organizando esas experiencias y las va asimilando para ir utilizándolas en posteriores aprendizajes. Ventajas. En contrapunto con el aprendizaje tradicional, este nace de la propia experiencia y búsqueda de conocimiento por parte del niño, olvidándose del estudio meramente memorístico. Potencia el desarrollo de las capacidades de la creatividad y de las competencias del alumnado. Sobre todo, les enseña a cómo aprender a aprender. Promueve la reflexión, el pensamiento propio y la búsqueda de resolución de problemas. Refuerza la propia autoestima y seguridad del niño,
proporcionándole aspectos que favorecen su maduración. Está basado en los intereses y motivaciones del alumnado, por lo que sus aprendizajes serán más fáciles de asimilar y se retienen mejor los contenidos trabajados. ¿Cómo aplicarlo? Hay diversas herramientas o técnicas que podemos utilizar a la hora de poner en práctica el aprendizaje por descubrimiento. Entre ellas tenemos proyectos. Se puede elegir un tema de trabajo entre todos o partir de una experiencia próxima al entorno del colegio, utilizando las tecnologías como herramientas de investigación y enseñando a la vez su uso. Por ejemplo, se puede crear una dinámica en la que se recolecte, clasifique y separe la basura de la escuela para que la misma sea reciclada. Talleres. Son métodos de trabajo que propician en el alumnado el descubrimiento y la resolución de problemas de forma autónoma. Para ello, se pueden plantear talleres de experimentación donde, por ejemplo, trabajen y transformen el agua en sus diferentes estados físicos, observando sus propiedades y aprendiendo a partir de ellas. Rutinas de debates, de reflexiones, de intercambio de pensamiento, donde los niños puedan expresarse, resolver tareas que se les planteen y sobre todo compartir conocimientos con los demás compañeros, aprendiendo de sí mismos y de las experiencias que los demás tienen que ofrecerles. Lo que pretende, por tanto, esta metodología es fomentar en el alumnado el desarrollo de todas las capacidades, evitando mecánicas como la memorística y fomentando métodos más cooperativos e integrales que hagan hincapié en los valores e inteligencias. Si te parece útil la información, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Bien, vamos a discutir algunos aspectos y después vamos a trabajar con algunos ejemplos. Vayan pensando en algunas experiencias de ustedes. Entonces, por acá tenemos que el aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento? Propuesto por Brunner, es una metodología donde los estudiantes construyen activamente su propio conocimiento. En lugar de recibir información pasivamente, exploran, experimentan y descubren conceptos por sí mismos en un entorno facilitado por el docente. Ojo con eso, un entorno facilitado por el docente. Van a explorar nuevos territorios, interacciones dinámicas, descubrimiento de ideas, impulso de la curiosidad. Principios fundamentales de Brunner. Tenemos un aprendizaje activo, donde los estudiantes son constructores de su conocimiento, no solo receptores pasivos, participan activamente en el proceso. Deben estar motivados. La curiosidad natural impulsa el aprendizaje, fomentando un deseo innato de explorar y comprender. Estructura cognitiva. Los educadores guían la construcción de estructuras mentales efectivas para organizar y asimilar la información. Y tiene secuencias de aprendizaje. Esa información se presenta progresivamente, desde conceptos básicos hasta los más complejos. El aprendizaje por descubrimiento en la práctica. La implementación del aprendizaje por descubrimiento se materializa a través de diversas estrategias que promueven la exploración y la construcción activa de conocimientos por parte del alumno. Estas metodologías buscan ir más allá de la mera transmisión de contenidos, incentivando la curiosidad y el pensamiento crítico. Lo podemos hacer a través de proyectos. Los estudiantes trabajan en proyectos que les permitan explorar un tema en profundidad, aplicando conocimientos y desarrollando habilidades prácticas. También se utilizan los experimentos. Realizan experimentos para probar hipótesis y descubrir principios científicos por sí mismos. Resolución de problemas. Se enfrentan a desafíos que requieren la aplicación de conocimientos y habilidades para encontrar soluciones. Y a través de la indagación, formulan preguntas de investigación y buscan respuestas a través de la exploración y la investigación, desarrollando autonomía en el aprendizaje.
Beneficios del aprendizaje por descubrimiento. La investigación respalda los múltiples beneficios de este enfoque, que van más allá de la mera adquisición de la información. Mayor retención. La información descubierta por uno mismo se consolida mejor y permanece más tiempo en la memoria. A través del pensamiento crítico se desarrollan habilidades de análisis, evaluaciones y resolución de problemas complejos. Aumento de la motivación. La curiosidad y el deseo de aprender se ven reforzados al explorar y descubrir. Y mayor autonomía. Los estudiantes aprenden a tomar la iniciativa y ser responsables de su propio proceso de aprendizaje. Desafíos y limitaciones. A pesar de sus ventajas, la implementación del aprendizaje por descubrimiento presenta ciertos desafíos que deben considerarse para asegurar su efectividad. Tiempo requerido. Pueden ser más lentos que los métodos tradicionales, lo que exige una planificación curricular flexible. Recursos adicionales, necesidad de materiales y equipos específicos para facilitar la exploración y la experimentación. Y en rol del docente, el profesor pasa de ser un transmisor a un facilitador, requiriendo nuevas habilidades pedagógicas. El aprendizaje por descubrimiento en la era digital. La tecnología ha potenciado el aprendizaje por descubrimiento, ofreciendo nuevas herramientas y entornos, como el acceso a la información. Tenemos plataformas en línea que ofrecen vastos recursos para la investigación autónoma. A través de la colaboración, herramientas digitales que facilitan el trabajo en equipo y el intercambio de ideas. Creación de proyectos, software y aplicaciones que permiten desarrollar proyectos creativos y complejos. Tenemos los simuladores interactivos, entornos virtuales y simulaciones permiten experimentar sin riesgo. Y a través de la realidad virtual y aumentada, experiencias inmersas que contextualizan el aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento propuesto por Brunner es un paradigma educativo que enfatiza la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Se centra en la exploración autónoma, la curiosidad innata y la resolución de problemas como motores de aprendizaje significativo, permitiendo al estudiante descubrir conceptos y principios por sí mismo, contrastando el descubrimiento con otras teorías. El aprendizaje por descubrimiento se distingue claramente de otros enfoques predominantes en la pedagogía. Tenemos el conductismo. Mientras el conductismo se basa en estímulos y respuestas, ejemplo, condicionamiento operante, el descubrimiento fomenta la construcción activa del conocimiento sin reforzar conductas específicas. El cognitivismo prioriza la instrucción directa y la memorización, listas de vocabularios, mientras que el descubrimiento promueve la exploración autónoma y la comprensión experiencial. Y el constructivismo, aunque el descubrimiento es una rama del constructivismo, se enfoca más en la exploración y resolución de problemas como motores esenciales del aprendizaje, a diferencia de otros énfasis constructivistas. El docente, facilitador y diseñador. En el aprendizaje por descubrimiento, el rol del docente trasciende de manera de transmisión de información para convertirse en un catalizador de la curiosidad y la autonomía. Crea entornos estimulantes,
a través del diseño de actividades que invitan a la curiosidad. Un rincón de ciencia con imanes y pilas para experimentar magnetismo, por ejemplo. Ofrece guía y apoyo. Proporciona pistas sin dar la respuesta directa, como preguntas que orienten a la solución de un problema matemático. Evalúa el progreso. Utiliza estrategias diversas como blog o podcast para evaluar la investigación histórica de los estudiantes. Y fomenta la colaboración. Promueve el trabajo en equipo, creando oportunidades para el aprendizaje mutuo. Estrategias de evaluación innovadora. La evaluación del aprendizaje por descubrimiento va más allá de los exámenes tradicionales, centrándose en el proceso y en la demostración de comprensión. Podemos utilizar portafolios. Los estudiantes recopilan evidencias de su progreso, bocetos de arte que muestran su evolución. Autoevaluación y coevaluación. Los estudiantes reflexionan sobre su propio aprendizaje y el de sus compañeros en proyectos grupales. Podemos utilizar las rúbricas, que se utilizan criterios claros para evaluar proyectos, diseño de experimentos científicos, por ejemplo. Observación directa. El docente observa y registra el trabajo de los estudiantes en tiempo real. Implicaciones para el diseño curricular. Integrar el aprendizaje por descubrimiento en el currículum requiere un enfoque flexible y centrado en el proceso. A través de la flexibilidad, los planes de lecciones se adaptan a los intereses del estudiante, permitiendo desviaciones y exploración, como adaptar actividades de lecturas de acuerdo con sus intereses. Énfasis en el proceso. Se valora el cómo se aprende, tanto como el resultado final, por ejemplo, el proceso de resolución de un problema matemático. Recursos auténticos. El uso de materiales del mundo real, como visitas a museos o sitios históricos, hace el aprendizaje más relevante y vivencial. Y por colaboración con el docente, fomenta la colaboración entre diferentes disciplinas, enriqueciendo la experiencia educativa. Descubrimiento a través de disciplinas. El aprendizaje por descubrimiento es versátil y se puede aplicar en prácticamente todas las áreas de conocimiento, en el descubrimiento de la ciencia, de la matemática y de la humanidad, desde el laboratorio hasta la biblioteca. Fomenta una comprensión profunda y ciencia. En ciencia, ¿no se desconectó? ¿Me están escuchando? Por favor, me dicen un sí, que por acá me salió un mensaje. ¿Me escuchan? Por favor, me regalan un sí si escuchan. Ok, es que me salió un mensaje del internet. Bien, continúo y disculpen la interrupción. En ciencias, el aprendizaje por descubrimiento se materializa en la práctica experimental. Un ejemplo clásico es el cultivo de semillas en diversas condiciones: luz, agua, nutrientes, para que los estudiantes descubran los factores del crecimiento vegetal y formulen sus propias hipótesis, fomentando la observación y el análisis. Ese es un experimento clásico en primaria. Tenemos por acá las reflexiones finales y los próximos pasos. El aprendizaje por descubrimiento es un marco invaluable para diseñar experiencias significativas, clave para el futuro. Fomenta habilidades esenciales para el siglo XXI: creatividad, resolución de problemas y adaptabilidad. Diseño de experiencias. Permite a los educadores crear entornos que cultivan la curiosidad y el amor por aprender. La transformación educativa, un cambio de paradigma hacia un aprendizaje más dinámico y centrado en el alumno, desbloqueando el potencial. El aprendizaje por
por descubrimiento ofrece una alternativa potente a los métodos tradicionales, cultivando autonomía, creatividad y habilidades de resolución de problemas. No es una solución universal, pero con planificación y apoyo prepara a los estudiantes para el futuro del aprendizaje continuo. El verdadero acto de descubrir o del descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en mirar con nuevos ojos, según Marcel Proust. Ahora bien, en esta práctica independiente vamos a hacer una reflexión de nuestro trabajo como docentes. ¿Cómo pueden aplicar los principios constructivistas en su propia profesión? A ver, quiero que me digan algo. ¿Qué idea tienen ustedes o qué idea trabajan ustedes en sus aulas con estos principios del constructivismo? ¿Qué estrategias utilizan? Mientras que ustedes escriben, yo les echo un cuento. Yo les he comentado que tuve un grupo escolar muy fuerte este año, de verdad, que, que rompieron esquemas. Pero pues para mí también fue un reto. Ese reto consistía en diseñar buenos proyectos de aprendizaje. Nosotros trabajamos en el colegio con proyectos. Y los proyectos del segundo momento, pues son los proyectos que más destacan, porque los exponemos y los llevamos a lo que es la comunidad. La comunidad nos visita. Entonces, se me ocurrió trabajar con emprendimientos, porque habían niños que se vendían calcomanías, etiquetas y esas cosas. Entonces, bueno, en el colegio no los dejan que ellos vendan cosas, pero ellos lo hacían escondido. Entonces se me ocurrió trabajar con un proyecto de Emprendiendo para el Futuro, lo llamé así, Emprendiendo para el Futuro. Cuando lo presenté a mi coordinación no le gustó, o a ella le gustó, pero a la directora no le gustó, porque ella me decía que lo que yo iba a hacer era motivar a los muchachos a que vendieran más. Entonces yo le digo, bueno, pero es que ellos tienen que vivir esas experiencias. Y según ellas, pues acá no había emprendedores. Bueno, ese proyecto nos llevó a hacer muchísimas cosas. El objetivo principal era evaluar un emprendimiento existente. Ellos tenían que buscar un emprendimiento. Bueno, ellos en un portafolio, a través de varias actividades que le coloqué y planificadas previamente, ellos buscaban un emprendedor, revisaban qué tenía ese emprendedor, qué vendía, si tenía logotipo, si tenía local comercial, cómo hacía su publicidad, entre otras cosas. Eso lo hicieron en portafolio. Bueno, la mayoría no tenían logotipos porque pues las personas lo hacen más de manera informal y utilizan mucho la parte de las redes sociales, pero no tenían una publicidad adecuada. Entonces, por allá se me ocurrió crear un blog y el blog lo trabajé con ayuda de la profesora de informática. En el blog se les dio una serie de herramientas para que los niños vaciaran toda la información que ellos llevaban en el portafolio. O sea, lo tenían impreso y lo tenían digital. En el blog tenían formularios y foros donde ellos llenaban toda la información y luego yo lo veía a través de una base de datos en Excel y comparaba lo que tenían en físico con lo que tenían digital. Luego, la profe de informática le sugerí trabajar yo en el aula no tengo mi pizarra y a veces que utilizo mi lacto. Entonces, les expliqué solamente cómo se podía trabajar en Canva, que eran pagas,
Sin embargo, los niños se arriesgaron y entraron. Y luego la profesora, buscamos varios videos de YouTube donde ellos hicieron tarjetas de presentación, hicieron flyer, hicieron cajas decoradas para presentar emprendedores. Luego, eh, mm, llevé a una profesora de manualidades también. De estrategias de otros docentes me podían ayudar. Y bueno, buscamos manualidades. Ellos hicieron topper para los emprendedores, hicieron cajas, trabajaron con FUAMI, hicieron el proyecto. Y yo trabajaba con mi compañera del otro equipo, mi sección comunica. Entonces se nos ocurrió hacer de los salones una feria, donde los niños iban a muchos o la mayoría tenían emprendimiento. Ellos hicieron como decir algo, kioscos o tarantines donde mercancía. Y las mamás preocupadas porque tenían que hacer tortas, eso. Le dije, no, pero no hagan con anime. Sí, las hicieron, pero también llevaron tortas. Vendían yogur, mostraron cuestiones de repuestos, de ventas de café. Por allá un señor sacaba aceite de cochino y vendía el cochino fritates. Y de verdad que hicimos un trabajo hermoso. Eso fue bellísimo. Y vimos cómo muchos de los niños experimentaron esa angustia de un emprendedor. Hubo un niño que me dijo, profe, estoy mal, me siento mal, no he vendido nada, pero en el proceso que se dio para que llegaran a las ventas fue que primero llevamos el proyecto. Los niños pasearon por todos los stands y vieron los proyectos. Y los últimos fueron los representantes. Entonces, los representantes fueron los que compraron todo, la mercancía, y llegó un niño, colapsó, dijo, ya no puedo más, ya no puedo más. Y la mamá tuvo que intervenir, porque fue aquella emoción de sentirse que no vendía nada, porque los más pequeños no llevaban dinero. Y los que llevaron dinero fueron los adultos, y ellos fueron los que terminaron comprando la mercancía. Entonces fue una experiencia donde ellos vivieron lo que muchos emprendedores viven actualmente. En nuestra institución, pues en lo que fue en Semana Santa, en el encuentro visitaran los salones. Cada salón expuso su proyecto de una u otra manera. Habían proyectos bellísimos. Y todos eran a través de proyectos de aprendizaje y por descubrimiento. O sea, habían estrategias hechas por descubrimiento. Entonces son cosas que ayudan a los niños a que de verdad pues fomenten esa parte de investigar, de conocer, de indagar. Y se relacionaron todos los contenidos. Em, Aparte que llegaron a conocer o a experimentar y se quedaron con la idea de ser ellos sus emprendedores, o sea, crear ellos su propio emprendimiento. Tengo niñas que se quedaron haciendo pulseras y las venden. El de los yogures se quedó trabajando con los yogures y una tía. Y también hay otros que hicieron lo que era la publicidad para los emprendedores. Hicieron flyer, actividades bonitas que promovieron el uso de las redes sociales. Entonces, por eso es que les digo que este tipo de estrategias son hermosas para compartirlas con los niños y compartirlas con los colegas. Ahora bien, ¿quién puede exponer uno de sus proyectos, por decir algo? Un ejemplo del aprendizaje por descubrimiento. Ok, Becky por aquí dice que en el campo de educación no solo se trata de procesar y almacenar la información,
sino de construirla para que el aprendizaje sea un proceso dinámico, lo cual se realizará interpretando y reorganizando esa información. Ok, Belki. Muy bien. Ahora, ¿qué propondrías o qué has hecho tú para como aprendizaje por descubrimiento con tus estudiantes? Una actividad que me nombre. A ver, ¿ustedes creen que la paleta puede ser un aprendizaje por descubrimiento? A ver, me gustaría escucharlos. A veces hay proyectos que se quedan en solamente construir lo que es los contenidos, actividades, y se vuelve una rutina el salón de clase. Todos los días llegan los niños, ven la materia, hacen la actividad y listo. No, no hay un aprendizaje que de verdad el niño diga, oye, aprendí algo, o me quedó algo, o queda el conocimiento para el momento. Las actividades o el aprendizaje a través de proyectos es muy significativo para los niños cuando el docente eh, sabe crear ese entorno de aprendizaje. Ajá, por acá dice que con la ayuda de las representantes trabajamos reciclando plásticos, envases de refresco, con lo cual construimos envases para la recolección de basura. Muy bien. En el tercer momento, mientras que otros escriben, a ver, vamos a darle chance a que escriban. En el tercer momento trabajé con un proyecto sobre, era de pintura, no recuerdo ahorita el nombre, pinceladas de algo le coloqué. Y en ese proyecto los niños les asigné un pintor desde acá, desde nuestra comunidad, a nivel nacional y a nivel internacional. Y ellos pues tenían que investigar sobre ese pintor y tenían que buscar 6 obras y también debían imitarlas. Yo no los conocía, yo aprendí con ellos. Oye, cuando esos niños me mostraron esos trabajos y los vi trabajando, porque los primeros llegaron así, yo dije, esto no lo están haciendo ustedes. Mire, a ellos les quedó de la profesora de manualidades las habilidades de pintar, técnicas de pintar que ella les enseñó. Y oye, los trabajos que hicieron fueron bellísimos. Aparte de eso, también trabajamos con teatro en ese proyecto. Y los niños, yo busqué 4 obras, los dividí, tenía 35 estudiantes y dieron justo las 4 obras para que todos participaran. Ellos se aprendieron, les dije, ustedes son los que deben armar esa obra de teatro, deben ambientar, deben buscar el vestuario, todo. Yo solamente facilité el escenario del colegio y busqué todo lo que era la parte de sonido. Bueno, invitamos a los representantes. Yo, ay, Dios mío, ¿cómo irá a salir esto? Ellos les daba sus espacios para que ellos ensayaran. Y sí, los ensayaron. Y salieron las obras de teatro excelentes, muy buenas. Pero eso yo lo inventé a raíz de que a final de año siempre se hacen bailes en el colegio. Y para ese entonces, pues yo no tengo habilidades de baile. Y yo decía, cónchale, ¿cómo voy a hacer? Porque no podíamos contratar coreógrafo. Entonces, habían 2 obras que son muy famosas, Romeo y Julieta. Una obra que se llama No soy Romeo ni Julieta. Y vi la película, muchos niños vieron la película El fantasma de la ópera y de los bailes que hacían en la película, pues sacamos un baile. Y entre todos construimos ese baile. Ese baile estuvo buenísimo. Y aprendimos muchas cosas, todos aprendimos. Entonces, en ese proyecto se trabajó con lo que fue la parte de pintura, la parte de conocer personajes, investigación, descubrieron técnicas de los pintores, descubrimos el arte de hacer coreografías y de imitar. Entonces, em,
Cuando los niños se nos acercan y nos dicen, oye, profe, de verdad que esto estuvo fabuloso, genial, es cuando uno dice, oye, estuvo muy bien hecho el trabajo. O sea, y los padres los felicitan, los mismos colegas dicen, oye, de verdad estuvo muy buena la estrategia. En nuestro colegio siempre compartimos todas esas estrategias y nos ayudamos unas con otras para que de verdad realce el aprendizaje de los niños. Ok, voy a leer por acá. Por acá, Deglis dice, años atrás trabajé con alumnos de quinto grado, donde ellos a través de maquetas descubrieron el origen, la historia de sus comunidades. Ellos hicieron maquetas como era antes y en la actualidad. Ese trabajo con maquetas es bellísimo. Belkis por acá me dicen, con mis niños son pequeños, una actividad es realizar collares en, ensartando pepitas. Ajá. Eso los motiva y ellos desarrollan esa motricidad fina. Muy bien. Por ejemplo, por aquí Deglis dice, por ejemplo, antes pasaba el ferrocarril y en la actualidad no. Y observaron el crecimiento de los espacios, nuevas urbanizaciones, iglesia, la escuela del pasado y la escuela de la actualidad, entre otros. Exacto. Muy bien. Sí, es cuestión de que tenemos que ser muy creativas, muy creativos para que de verdad los niños. Entonces, esta fue la clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron con con esta clase? Mañana vamos a aprender muchas cositas. Sí, excelente. Bien. Ahora, cuéntenme, ¿cómo van con esa paleta? Tenemos 15 minutos para que conversemos de cómo va ese trabajo. Muy bien. ¿Qué dudas han tenido? Fíjense que hace rato les pregunté que si la paleta puede ser un trabajo por descubrimiento. ¿Qué creen ustedes? Becky, envíame el correo nuevamente para pasarte la paleta, por favor. Mire, la paleta la pueden construir de repente con alguna actividad que ustedes ya realizaron. Imagínense esa actividad que ya hicieron con los niños y ustedes la van a transformar a esa paleta. ¿Cómo puede ser algo nuevo que quieren hacer también? ¿Sí? En en el diplomado anterior, una que lo elaboró así, le quedó genial. Y ella decía, oye, pero yo sin querer trabajaba con las inteligencias múltiples. Claro, no las aplicaba todas en 2 días o 3 días, pero sí las practicaba en sus clases. Y nosotras estas actividades también las podemos colocar en cada uno de los momentos de las clases. Ok, Daily, apenas te pudiste conectar. Bien, pero tienes el link del website para que puedas hacer la actividad. Ya te lo voy a volver a pasar. Y envíame tu correo para poder enviarte la planilla de la paleta, por favor. ¿Quién más de los que están acá no me dieron el correo para enviarles la planilla de la paleta? Lo que pasa es que en el website no quiere abrir en el Drive, no quiere abrir ese archivo, entonces se los estoy pasando en Word por sus correos electrónicos. Si alguien no lo tiene, pues puede enviarme el correo electrónico para pasárselos en un ratico. Ok, ya les mando el link de la actividad. La actividad que se va a hacer el jueves y el viernes, no lo vean como una evaluación, no lo vean así. Nosotros estamos acá para aprender, para ver nuevas experiencias. Yo también aprendo de ustedes, muchísimo. No tienen idea. Y la idea es que compartamos ese tipo de experiencia. Aquí está en el website, está la actividad que van a diseñar. Hay dos actividades, ¿sí? Está la actividad de una planificación normal de las que ustedes tienen por allá. Y lo que van a identificar es qué teoría utilizan en cada uno de los momentos de la clase. Imagínense un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Ok? Acá en Venezuela las estamos llamando caracterización, que es el inicio, el desarrollo
y la reflexión, que sería el cierre. Como ustedes la llamen en sus lugares de trabajo. Pueden aplicar un diseño instruccional si quieren, y así también evaluamos ese proceso del diseño instruccional, del modelo, uno de los modelos de los que ya hemos estudiado. Recuerden que nuestras clases están basadas en el modelo de enseñanza directa. Ese modelo tiene lo que es una introducción, donde se puede trabajar la parte de los conocimientos previos. Está la presentación, que es donde el docente les muestra lo que van a aprender. Está la práctica guiada, que es la clase como tal, y una actividad. Por lo menos cuando yo les he hecho a ustedes los cuentos, cómo trabajo, eso puede ser una práctica guiada o que les muestre una planificación. Y la práctica independiente ya es la actividad que ustedes van a elaborar solos. ¿Se explicó la actividad? Ok, y en la otra es la paleta de inteligencias múltiples. Para que diseñen esa paleta deben guiarse por la plantilla que les mandé al correo electrónico ayer. Como les dije, los que no me dieron el correo electrónico, envíenmelo, pásenlo ahorita por acá antes que se cierre la sesión y yo ahorita se los paso para que puedan trabajar con facilidad. Allí ya está todo, solamente ustedes van a rellenar. Deben utilizar la caja de herramientas, que es donde están las actividades, y lo van relacionando con sus temas. Si se les dificulta hacer una relación, pueden consultarlo con la IA. Recuerden que deben elaborar bien el prompt. El prompt es la instrucción que ustedes le van a dar a la IA para que le genere la actividad esperada. Ok, entonces estamos por acá con la pregunta que les había hecho. ¿Ustedes creen que la paleta de inteligencias múltiples puede ser un aprendizaje por descubrimiento? A ver, en este grupo sí tengo estudiantes tímidos, Dios mío. A ver, un ejemplo de algún aprendizaje por descubrimiento que ustedes hayan aplicado a sus estudiantes. A ver, yo aquí tengo 15 participantes. A ver, ustedes han trabajado con una estrategia que se llama el mapa del tesoro. A ver, esa es la tarea para mañana. Van a investigar cómo podemos trabajar el mapa del tesoro en la parte educativa. Y los que no la conocen, pues la van a conocer. Es una estrategia fabulosa. A ver, Vicky dice, yo hice que mis estudiantes investigaran sobre la historia de sus distritos. Incluía los artistas destacados y las zonas turísticas. Expusieron y comentaron que no conocían todos estos datos y al saberlo ahora sentían orgullo por sus distritos. Cierto, esa parte me sucedió a mí en una experiencia que realicé con croquis. Yo empecé diseñando croquis con los niños de los alrededores del colegio y después nos fuimos ampliando. Entonces les dije, vamos a buscar todo lo que era la parte de servicios médicos, donde tenemos restaurantes, donde tenemos zapaterías, donde tenemos farmacia. Oye, cuando nos dimos cuenta teníamos un mapa gigante y los niños no sabían ni cómo se llamaban las mismas calles donde ellos vivían. Bueno, todo eso lo aprendieron. No sabían si la calle era subiendo, bajando, los cruces. Todo eso lo aprendieron ellos en esa actividad. Y eso fue una actividad por descubrimiento. Ya cuando ellos salían del colegio, bien sea que iban en vehículo o caminando, ellos empezaban a ver, ay, esta es la calle tal, es la calle número tal. Entonces aprendieron. Muchos no sabían dónde estaban los servicios médicos y ya sabían.
Oye, ¿dónde está la heladería? Pues quién no la sabe, ¿verdad? O la pizzería. Pero por lo menos dónde estaban ubicados los bomberos, dónde estaban los supermercados. Y aprendieron muchas cosas con ese tipo de actividad. Eso fue una actividad por descubrimiento. Ok, ok, está Diana, ya lo voy a anotar. ¿Tienes el website, Diana? Ok. Miren, el jueves y el viernes tienen que pedir el permiso para utilizar el micrófono, ¿ok? Van a exponer sus trabajos. Em, no les dé miedo, aquí no nos vamos a comer nosotros mismos. Vamos a intervenir porque es una actividad muy enriquecedora. Entonces van a pedir el derecho de micrófono los que están trabajando con celular. Les digo la experiencia del grupo anterior. Ellos tenían sus anotaciones en hojas y tenían su celular y me mandaron a mí la paleta. Yo lo que hacía era que yo misma la presentaba, la colocaba en pantalla, les activaba el micrófono y ellos iban echando el cuento de lo que querían hacer con esa paleta. Expuso un profesor de física, expuso un profesor de matemática, expuso una profe que dan talleres a lactantes, expuso una profe de inglés. Ellos expusieron cada uno sus dos actividades. O sea, les digo de las que fueron más, de los que decían, no, oye, esto no lo puedo hacer. Sí, sí lo lograron hacer. Bien, entonces pregunto por última vez, ¿quién falta por correo electrónico para mandar la plantilla? Copio nuevamente por acá en la dirección del website y bueno, si no tenemos más nada que decir, mañana pueden traer dudas. Mañana voy a trabajar con más ejemplos de las teorías que vimos hoy y continuamos con las teorías emergentes, ¿ok? Las teorías emergentes son buenísimas y hay que sacarle provecho a nuestras clases, de verdad. Les va a ayudar bastante. Entonces, bueno, ya por hoy me despido. Espero em, cumpla el diplomado con sus expectativas y bueno, que les sea de provecho. Sí, exactamente. Tiene muchas actividades por descubrimiento. Exacto, Deli.